Mi nuera subió un TikTok diciendo: «Mi suegra ya no hace nada. Es su obligación cuidar la casa y a los niños». Se reía mientras la gente aplaudía su sinceridad. Yo solo sonreí y cerré la app. Decidí darle una lección que nunca olvidaría. Cuando volvió a casa, no podía creer lo que tenía frente a sus ojos. Nunca pensé que terminaría así. Que a mis 68 años, con las manos marcadas por 4 décadas de trabajo honesto, estaría sentada en la sala de mi propia casa viendo cómo miles de desconocidos se reían de mí. Fue un jueves por la tarde. Recuerdo el olor a canela del café que acababa de preparar, el sonido de los pájaros en el patio. Acababa de terminar de limpiar toda la casa, como siempre, y me senté un momento en el sillón de la sala, ese que compré hace 20 años y que todavía conserva el color azul marino original, porque lo cuido como si fuera de seda. Tomé mi celular. No soy de esas señoras que no saben usar la tecnología. Aprendí sola, viendo tutoriales, preguntándole a mi vecina Hortensia. Entré a TikTok porque mi nieta Camila me había enseñado a usarlo para ver recetas y videos de gatos. Cosas simples que me hacían sonreír. Pero ese día, el algoritmo me mostró algo diferente. Vi la cara de Yanira, mi nuera, sonriendo a la cámara con esa sonrisa que yo creía sincera. Llevaba puesta una blusa rosa que yo misma le había regalado en su cumpleaños. El video empezaba con una canción pegajosa de fondo y ella hablando directo a la pantalla. ¿Saben qué es lo mejor de tener suegra?, decía con voz cantarina, levantando las cejas como si fuera a contar el chiste del año. Mi corazón todavía no sospechaba nada. Que ya no tengo que hacer nada en casa, continuó, y mi estómago se apretó. La cámara giró. Mostró mi cocina, donde yo estaba en ese momento lavando los platos del desayuno que ellos habían dejado. Se me veía de espaldas, con mi delantal de florecitas amarillas, el mismo que uso desde hace años porque me recuerda a cuando mi esposo Rodrigo todavía vivía. Mi suegra ya no hace nada en su vida, dijo Yanira con tono burlón. Entonces, es su obligación cuidar la casa y a los niños. ¿O qué más va a hacer? ¿Sentarse a ver televisión todo el día? Se rió. Esa risa que yo conocía de las comidas familiares, de las tardes de domingo, pero ahora sonaba distinta, sonaba cruel. Los comentarios se cargaron en mi pantalla. Miles. Ja, 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 tienes razón, para eso están las suegras. Aprovecha, mana, que trabajen las viejas. Ay, sí, que se gane la comida. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No fue un dolor fuerte y escandaloso, fue peor. Fue como cuando se rompe una taza antigua que amabas y el sonido es tan suave que casi no lo escuchas, pero cuando miras el suelo, está todo hecho pedazos. Mis manos temblaban sosteniendo el teléfono. 63,000 likes, 800 comentarios, miles de compartidas. Yo, convertida en el entretenimiento de la tarde de miles de personas que no me conocían, que no sabían mi nombre, que no sabían lo que había construido, lo que había sacrificado, lo que había dado. Cerré la aplicación. Pero la imagen quedó grabada en mis ojos, en mi alma. Me levanté del sillón. Mis piernas me sostenían, pero sentía como si caminara sobre algodón. Fui a la cocina y serví agua en un vaso de vidrio, de esos que compré cuando me casé, hace casi 50 años. Bebí despacio, tratando de que mi respiración volviera a ser normal. Escuché risas desde el cuarto de Yanira y mi hijo Esteban. Ella estaba mostrándole el video. Oí su voz. Mira, mi amor, ya tiene más de 50,000 likes. La gente entiende, ¿ves? Y lo peor vino después. La voz de mi hijo, mi Esteban. El niño que cargué en brazos cuando su padre murió y me dijeron que no podría criarlo sola. El joven que llevé cada mañana a la escuela en 2 camiones porque no teníamos auto. El hombre que abracé el día de su boda, prometiéndole que siempre tendría un hogar conmigo. Ay, Yani, tienes razón. Además, mi mamá ya está grande. ¿Qué más puede hacer? Se rieron juntos. En ese momento no lloré, no grité, no rompí nada. Solo sonreí.
Una sonrisa pequeña, quieta, que me salió de algún lugar profundo que yo misma no conocía. Porque en ese segundo, mientras escuchaba sus risas, mientras veía las notificaciones seguir llegando a mi celular que aún tenía en la mano, entendí algo que cambiaría todo. Yo había sido demasiado buena, demasiado silenciosa, demasiado disponible. Había confundido el amor con la invisibilidad y eso se iba a terminar. Volví a abrir el video. Lo vi completo, cada segundo. Cada gesto de burla, cada comentario que me llamaba mantenida o carga familiar. Y mientras lo veía, mi mente empezó a trabajar, porque Yanira acababa de cometer el error más grande de su vida. No sabía con quién se estaba metiendo. No sabía que esta casa que pisaba con tanta comodidad, que recorría con tanta arrogancia, tenía dueña. Y esa dueña no era una mujer débil ni vencida. Era yo, Remedios Estrada de Montiel. Y estaba a punto de recordarles a todos quién construyó estas paredes. Apagué mi celular, me quité el delantal, me serví otra taza de café y empecé a planear. Porque si algo aprendí en 68 años de vida, es que las batallas no se ganan gritando, se ganan pensando, esperando, actuando en el momento exacto. Y mi momento estaba a punto de llegar. Pero antes de contarte cómo les di la lección de sus vidas, suscríbete a este canal, porque esta historia apenas comienza, y créeme, querrás saber cómo termina. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en mi recámara, la más pequeña de la casa, la que tiene vista al callejón y no al jardín, mirando el techo mientras escuchaba los ronquidos de Esteban y Yanira desde la habitación principal, la que fue mía durante 30 años, la que cedí para que estuvieran más cómodos. Me levanté a las 4 de la mañana, como siempre. Mis huesos ya tienen ese reloj interno que no necesita despertador. Me puse la bata, gastada en los codos, pero limpia, y salí al patio trasero. El aire estaba fresco. Olía a tierra mojada, aunque no había llovido. Me senté en la banca de cemento que está junto al limonero, ese árbol que planté cuando Esteban tenía 5 años y que ahora da limones tan grandes como puños. Y ahí, en la oscuridad todavía rota solo por la luz amarilla del poste de la calle, dejé que los recuerdos llegaran, porque necesitaba recordar. Necesitaba que mi propia historia me diera la fuerza que sentía escaparse entre los dedos. Compré esta casa en 1983. Déjenme repetirlo para que lo entiendan bien. Yo la compré, con mi dinero, con mis manos. Tenía 28 años y acababa de enterrar a Rodrigo. Cáncer de estómago. 4 meses desde el diagnóstico hasta que cerró los ojos por última vez, apretando mi mano como si quisiera llevarse un pedazo de mí con él. Quedé sola con Esteban, un niño de 3 años que todavía preguntaba por su papá cada noche antes de dormir, sin ahorros. Sin familia que pudiera ayudarnos, mis padres ya habían muerto, y la familia de Rodrigo desapareció en cuanto supieron que no había herencia. La gente me decía, véndete, Remedios, regresa a tu pueblo, busca un hombre que te mantenga. Yo les sonreía, y por dentro pensaba, antes me muero. Conseguí trabajo en la fábrica textil de Don Severino, allá por la colonia industrial. Turno de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Cosía bolsillos en pantalones de mezclilla, 500 por día. Mis dedos sangraban las primeras semanas hasta que se me hicieron callos tan duros que ya no sentía las agujas. Pero no alcanzaba, así que conseguí otro trabajo. De 5 a 10 de la noche limpiaba oficinas en un edificio del centro. Llevaba a Esteban conmigo. Lo sentaba en una silla con sus colores y sus libritos mientras yo trapeaba pisos, vaciaba botes de basura, sacaba brillo a escritorios donde otros tomaban decisiones importantes. Dormía 4 horas, a veces 3. Los fines de semana vendía tamales que preparaba los viernes en la noche, de pollo, de rajas, de dulce. Los llevaba en una hielera grande a la explanada de la iglesia.
Esteban me ayudaba a gritar: «Tamales calientitos, lleve sus tamales». Cada peso que ganaba lo guardaba en una caja de metal que escondía debajo de mi cama. Nada de gustos, nada de ropa nueva, nada de salidas, solo trabajo, solo ahorro, solo el sueño de tener un lugar propio donde mi hijo pudiera crecer seguro. Me tomó 5 años. 5 años de levantarme antes del sol y acostarme cuando ya había salido de nuevo. 5 años de ver a Esteban crecer casi sin mí, criado entre fábricas y oficinas, comiendo tortas frías y durmiendo en sillas prestadas. Pero en 1988, cuando Esteban cumplió 8 años, firmé las escrituras de esta casa. Era pequeña entonces. 2 cuartos, un baño, cocina y sala que eran el mismo espacio. Las paredes tenían grietas. El techo goteaba cuando llovía fuerte. Los azulejos del piso estaban rotos. No había patio, solo un pedazo de tierra con hierbas. Pero era mía. Lloré el día que recibí las llaves. Lloré tanto que Esteban se asustó y me abrazó diciéndome: «No llores, mami, ya vamos a estar bien». Y empecé a arreglarla. Yo misma pegué los azulejos del baño. Vi tutoriales en la biblioteca. Pedí consejos a los albañiles que trabajaban en la colonia. Compré el material más barato y lo instalé con mis propias manos. Me corté, me quemé con la mezcla, me dolió la espalda durante semanas. Pero quedó hermoso. Pinté las paredes de amarillo claro porque quería que entrara la luz. Sembré el limonero. Puse macetas con geranios rojos en la entrada. Construí la banca de cemento donde ahora estaba sentada. Cuando Esteban cumplió 15 años, ya teníamos un patio completo. Hicimos su fiesta aquí. Invitamos a 30 personas. Hubo música, barbacoa, pastel de 3 leches que yo hice con receta de mi abuela. Mi hijo me abrazó esa noche y me dijo: «Gracias por darnos esta casa, mamá. Algún día yo voy a cuidar de ti como tú cuidaste de mí». Guardé esas palabras en mi corazón como un tesoro. Cuando Esteban terminó la preparatoria, amplié la casa. Pedí un préstamo y construí 2 recámaras más, una para él, una para mí. Las separé con un pasillo para que tuviera privacidad. Le puse su propio closet, su propio espacio. «Para cuando traigas a tu esposa», le dije bromeando. Él se rió. «Mamá, tú siempre vas a ser la reina de esta casa». Pagué ese préstamo en 3 años, trabajando doble turno otra vez, sin quejarme, porque era para mi hijo, para nuestro futuro. Esteban estudió administración en una universidad pública. Yo pagué sus libros, sus pasajes, su comida. Trabajé limpiando casas los sábados y domingos para que él pudiera concentrarse en sus estudios y no tuviera que trabajar. Se graduó con honores. Lloramos juntos el día de su graduación. Me regaló un ramo de flores amarillas, mis favoritas, y me dijo frente a todos sus compañeros: «Esto es de mi mamá. Ella es la razón por la que estoy aquí». Yo era la mujer más orgullosa del mundo. 2 años después conoció a Yanira. Ella trabajaba como recepcionista en la empresa donde Esteban consiguió su primer trabajo. Era bonita, simpática, educada, me cayó bien desde el principio. Cuando Esteban me dijo que se iban a casar, la abracé y le dije: «Bienvenida a la familia, hija. Esta casa es tuya también». Creí cada palabra que salió de mi boca. Organizamos la boda aquí, en el patio. No teníamos dinero para un salón grande, pero hicimos algo hermoso. Luces colgadas en los árboles, mesas con manteles blancos que cosí yo misma, comida preparada con ayuda de las vecinas. Yanira lloró de felicidad. Me abrazó y me dijo: «Gracias, suegrita. Qué suerte tiene Esteban de tener una mamá como tú». Cuando regresaron de su luna de viaje, 3 días en Acapulco que yo les pagué, les ofrecí quedarse en la casa mientras ahorraban para su propio lugar. «No es para siempre», dijo Esteban, «solo hasta juntar para el enganche de un departamento». «Tómense el tiempo que necesiten», respondí, y les di la recámara principal, la mía, la que tenía el closet grande, la ventana al jardín, el baño privado que tanto me costó construir. «Ustedes son jóvenes, necesitan su espacio», les dije mientras llevaba mis cosas al cuarto pequeño. Esteban protestó. Yanira dijo: «Ay, suegra, no tiene que hacerlo».
Pero insistí, porque yo soy así, siempre he sido así. Doy, cedo, me hago pequeña para que otros crezcan. Nació Camila, después nació Sebastián. Me convertí en la abuela de tiempo completo. Cuidaba a los niños mientras Yanira trabajaba. Los bañaba, les daba de comer, los ayudaba con la tarea. Me levantaba en las madrugadas cuando lloraban para que sus padres pudieran dormir. Tengo sueño liviano de todas formas, decía yo. Limpiaba la casa, cocinaba para todos, lavaba su ropa, planchaba las camisas de Esteban, hacía las compras del súper con mi pensión, porque de todas formas yo como menos. Nunca pedí nada a cambio. Nunca reclamé, porque creí que eso era amor. Pero sentada ahí en el patio, a las 5 de la mañana del día, después de ese maldito video, me di cuenta de algo que me partió en dos. Me había vuelto invisible en mi propia casa. No porque fuera vieja o inútil, sino porque di tanto que dejé de existir como persona. Me convertí en una función, en un servicio, en la señora que limpia, cocina, cuida niños, y lo peor es que yo misma lo permití. El sol empezaba a salir. Los pájaros cantaban en el limonero. Escuché la puerta del cuarto de Esteban abrirse y cerrarse. Pasos hacia el baño. Me sequé las lágrimas que no sabía que estaban cayendo. Toqué la pared de la casa, fría, sólida, mía. Cada ladrillo tenía mi sudor, cada azulejo mi sangre, cada rincón mi historia. Y nadie me iba a quitar eso, mucho menos alguien que nunca tuvo que construir nada con sus propias manos. Me levanté de la banca, enderecé la espalda, respiré hondo. La guerra había comenzado. Pero primero necesitaba saber exactamente contra qué estaba peleando. ¿Qué pasará cuando Remedios confronte a su hijo? ¿Podrá Esteban ver la verdad? ¿O está demasiado ciego por amor? Esperé hasta el desayuno. Preparé chilaquiles verdes, los favoritos de Esteban desde que era niño, con pollo deshebrado, crema y queso fresco. Puse la mesa con cuidado, platos limpios, servilletas dobladas, jugo de naranja recién exprimido en la jarra de vidrio que heredé de mi madre. Yanira bajó primero. Traía puesta una pijama de seda rosa, que costó más de 1,200 pesos, lo sé porque vi el recibo en su bolsa, y el cabello recogido en una cola perfecta. Se veía descansada, radiante. «Buenos días, suegrita», dijo con esa voz cantarina que ahora me sonaba falsa. No respondí de inmediato. Solo la miré mientras servía café en su taza favorita, esa con diseño de flores que ella misma compró y que nadie más puede usar. «Yanira», dije finalmente, con voz tranquila, «necesito hablar contigo». Ella levantó la vista de su celular, porque ni siquiera había dejado de revisar su teléfono para saludarme. «¿Sí? Dime». Su tono era distraído, desinteresado. «Vi tu video». El silencio que siguió fue tan pesado que sentí cómo cambiaba el aire de la cocina. Yanira parpadeó, una vez, 2 veces. Luego soltó una risita nerviosa. «Ay, suegra, ¿de qué video hablas?» «El de TikTok, donde dices que es mi obligación cuidar la casa y a tus hijos porque ya no hago nada en mi vida». Sus mejillas se pusieron rojas, pero no era vergüenza lo que vi en sus ojos. Era molestia porque la había cachado. «Ay, exageras. Era solo un chiste». Se levantó para servirse más café, dándome la espalda. La gente entendió que era broma. 63,000 personas riéndose de mí no me parece una broma, Yanira. Escuché pasos en las escaleras. Esteban bajaba. Traía puesta la pijama que le regalé en Navidad y el cabello revuelto. Se veía cansado. Trabaja mucho, lo sé. Pero cuando vio mi cara supo que algo pasaba. «¿Qué pasa?», preguntó mirando entre las dos. Yanira se me adelantó. Se acercó a él con esa expresión de víctima que ahora reconocía perfectamente. «Tu mamá está enojada por un video que subí. Pero amor, era solo una broma. Todos en TikTok saben que es contenido divertido. No es para tomarlo en serio». Esteban me miró. Y en sus ojos vi algo que me dolió más que 1000 videos. Duda. Dudaba de mí. «Mamá,
¿De qué video habla? Saqué mi celular. Mis manos temblaban ligeramente, pero lo sostuve firme. Abrí TikTok y busqué el perfil de Yanira. El video seguía ahí. Ahora tenía 92,000 likes. Se lo mostré. Esteban lo vio completo. Vi cómo sus ojos se movían siguiendo las imágenes, cómo leía los comentarios, cómo su expresión pasaba de curiosidad a incomodidad. Pero entonces habló, y sus palabras fueron peores que cualquier insulto. Mamá, creo que estás exagerando. Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua fría en la espalda. ¿Exagerando? Repetí, mi voz apenas un susurro. Es que... Esteban se rascó la nuca, incómodo. Es solo un video. Yanira tiene muchos seguidores, hace ese tipo de contenido. No es personal. ¿No es personal? Mi voz subió de volumen sin que pudiera controlarla. Me filmó sin mi permiso, me exhibió frente a miles de personas, dijo que es mi obligación servirles. ¿Y no es personal? Yanira se cruzó de brazos. Ya no fingía estar arrepentida. Suegra, usted misma me dijo hace 2 semanas que le encantaba cuidar a los niños, que era lo mejor de su vida. Solo repetí sus palabras. Era verdad, había dicho eso, pero no de la forma que ella lo presentaba, no con ese tono de burla, no para justificar que me usaran. Además, continuó Yanira, ahora con más confianza porque veía que Esteban no me defendía. Vivimos todos juntos. Es normal que cada quien aporte. Nosotros pagamos los servicios, la comida. Usted ayuda con la casa. Todos contribuimos. Algo en mi pecho se apretó tanto que pensé que me iba a desmayar. ¿Ustedes pagan los servicios? Pregunté lentamente. ¿La comida? Pues sí, dijo Esteban, como si fuera obvio. El recibo de luz, el gas, el agua, el súper, todo sale de mi sueldo. Me senté en la silla porque mis piernas ya no me sostenían. Esteban, dije mirándolo directo a los ojos, ¿sabes a nombre de quién está esta casa? Él frunció el ceño. ¿Qué tiene que ver eso? Respóndeme. Pues, no sé, supongo que de mi papá, o de los dos. Yanira también me miraba ahora con curiosidad. Sentí algo romperse en mi interior, no de tristeza, de indignación pura. Esta casa está a mi nombre, solo a mi nombre. Yo la compré en 1988 con mi dinero. Cada peso que pagué de enganche, cada mensualidad durante 15 años, salió de mis manos. Tu padre nunca la vio terminada porque murió antes de que la pudiera comprar. El silencio era absoluto. Yo construí el baño con mis manos. Yo pegué estos azulejos. Yo planté ese jardín donde tus hijos juegan. Y nunca, nunca les he cobrado un solo peso de renta. Esteban abrió la boca, pero yo continué. Los servicios que tú pagas con tanto orgullo son de mi casa. La comida que compras se cocina en mi estufa, se guarda en mi refrigerador, se sirve en mi mesa, duermen en mi recámara, se bañan en mi baño, respiran en mi sala. Vi cómo Yanira apretaba la mandíbula. Y jamás, en 5 años que llevan viviendo aquí, les he pedido nada más que respeto. Mamá, cálmate, dijo Esteban, y esa frase fue la gota que derramó el vaso. ¿Que me calme? ¿Después de que tu esposa me exhibió frente a miles de personas? ¿Después de que me llamen mantenida, vieja inútil, carga familiar? ¿Después de que ustedes se rieran de mí? Esteban se puso pálido. ¿Nos escuchaste? Los escuché, ayer en la tarde, riéndose del video. Tú dijiste, «Ay, Yanni, tienes razón. Además, mi mamá ya está grande. ¿Qué más puede hacer?» Mi hijo bajó la mirada. No pudo sostenerme la mirada, pero Yanira sí. Y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. No había arrepentimiento. Había fastidio. «Bueno, pues si tanto le molesta», dijo ella soltando las palabras como si fueran puñales. «Puedo borrar el video. ¿Contenta?» No se trata del video, Yanira. Se trata del respeto. Se trata de que esta es mi casa y merezco ser tratada con dignidad en ella. Nadie te ha faltado al respeto. Ella levantó la voz ahora.
Eres tú la que está haciendo un drama enorme por algo que todo el mundo hace en redes sociales. Deberías agradecer que te incluí en mi contenido. Otros influencers cobran por aparecer en sus videos. No podía creer lo que estaba escuchando. Miré a mi hijo esperando que dijera algo, que me defendiera, que pusiera límites a su esposa, pero Esteban solo dijo, con voz cansada: «Mamá, creo que los dos están exagerando». «Yanira, borra el video. Mamá, perdónala. Ya, ¿sí? No quiero pleitos en esta casa». Y ahí lo entendí todo. Mi hijo no iba a defenderme. Había elegido la paz falsa sobre la justicia. Había elegido no incomodar a su esposa sobre proteger a su madre. Me levanté de la mesa. Los chilaquiles se habían quedado fríos. Nadie los había probado. «Tienen razón», dije con una calma que no sentía. «No quiero pleitos. Que tengan buen día». Subí a mi cuarto. Cerré la puerta con seguro. Y por primera vez en mucho tiempo, lloré. Pero no de tristeza, de rabia. Porque acababa de descubrir que en mi propia casa, la que construí con mis manos, la que pagué con mi sangre y mi sudor, yo valía menos que la comodidad de una nuera manipuladora y la cobardía de un hijo ciego. Pero si algo he aprendido en esta vida es que las lágrimas se secan, y la rabia se transforma en acción. Me sequé la cara. Abrí el cajón de mi buró. Saqué una libreta vieja donde guardaba números importantes y empecé a hacer llamadas, porque Yanira y Esteban acababan de cometer un error terrible. Creyeron que por ser mayor era débil. Estaban a punto de aprender que las mujeres de mi generación no sobrevivimos siendo débiles, sobrevivimos siendo más listas que nuestros enemigos. ¿A quién llamará Remedios? ¿Qué descubrirá que cambiará todo? La verdad está a punto de estallar. Pasaron 3 días. 3 días en los que actué como si nada hubiera pasado. Preparé desayunos. Recogí juguetes. Sonreí cuando los niños me abrazaban. Saludé con cortesía cuando Yanira pasaba junto a mí como si yo fuera parte de los muebles. Pero por dentro, todo había cambiado. Ahora observaba, escuchaba, tomaba nota mental de cada detalle que antes dejaba pasar. El lunes por la noche, Yanira salió con sus amigas. Regresó a las 11 con olor a cigarrillo y perfume caro que yo no le conocía. Esteban estaba dormido. No le preguntó nada cuando ella llegó. El martes, mientras limpiaba su cuarto, porque sí, seguía haciéndolo, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que dejara de hacerlo, encontré un recibo de un restaurante italiano. 240 pesos en una comida para 2. Fecha: miércoles de la semana pasada. El día que Yanira me dijo que iba a hacer trámites al banco. No dije nada. Solo doblé el recibo y lo guardé en el bolsillo de mi delantal. El miércoles fue cuando todo cambió. Era casi medianoche. Yo no podía dormir. Últimamente dormía peor que nunca, dando vueltas en la cama pensando en todo lo que había pasado. Bajé a la cocina por un vaso de agua con limón, ese remedio que siempre me calma los nervios. La casa estaba oscura y silenciosa. Solo se escuchaba el zumbido del refrigerador y el ladrido lejano de un perro en la calle. Serví mi agua. Le exprimí medio limón. Estaba a punto de subir cuando escuché la voz de Yanira. Venía del patio trasero. Hablaba por teléfono. Me quedé paralizada junto a la puerta de la cocina, en las sombras, con el vaso en la mano. «No, mamá, todavía no», decía Yanira en voz baja pero clara. «Te digo que esto toma tiempo». Silencio. Escuchaba a alguien del otro lado. ya lo sé, pero no puedo presionarla así nomás. La vieja es más terca de lo que pensamos». Mi corazón empezó a latir más rápido. «Mira, te lo explico otra vez», continuó Yanira con tono impaciente. «En cuanto se muera, esta casa pasa automáticamente a Esteban. Es su único hijo. Y lo que es de Esteban es mío. Así funcionan las herencias». Sentí que el piso se movía bajo mis pies. El abogado me dijo que como llevamos 5 años viviendo aquí, tenemos derechos de posesión.
Podemos reclamar que hemos contribuido al mantenimiento de la propiedad. Además, ella ya está vieja. ¿Cuánto le queda? ¿10 años? ¿5? Hablaba de mi muerte como quien habla del clima. No, Esteban no sabe nada, dijo Yanira soltando una risa seca. Y no puede saberlo. Ya sabes cómo es, todo sentimental con su mamacita. Si le digo que la casa va a ser nuestra, se pone a llorar y a decir que su mamá merece respeto y no sé qué tanta mamada. Me tuve que tapar la boca para no dejar salir el grito que quería escapar de mi garganta. Claro que la respeto, mamá, pero hay que ser prácticos. Esta casa vale fácil 3 millones de pesos. ¿Sabes cuánto podríamos hacer con ese dinero? Venderla, comprar algo más grande en mejor zona, invertir lo que sobre. 3 millones de pesos. Mi casa, mi vida, mi sacrificio, reducido a una cifra en la cabeza de esta mujer. Mira, ya hablé con el abogado la semana pasada. Me explicó todo. Como la casa está solo a nombre de ella y no hay testamento registrado, pasa directo al heredero forzoso que es Esteban. Y punto. Ni siquiera tiene que hacer nada, es automático. Escuché el clic de un encendedor. Yanira estaba fumando. Algo que siempre negaba cuando Esteban le preguntaba si seguía con ese vicio. El único problema sería si ella hace testamento y le deja la casa a alguien más. ¿Pero a quién? No tiene a nadie más. Y dudo mucho que a su edad esté pensando en esas cosas. Las viejas de su generación no van con notarios ni hacen papeles. Viven en el pasado. Sentí como la rabia subía por mi pecho como lava caliente. Además, aunque hiciera testamento, ya revisé. Los herederos forzosos pueden reclamar su parte. Esteban siempre va a tener derecho a algo. Así que de cualquier forma, ganamos. Otro silencio. La escuchaba dar una fumada larga al cigarro. ¿El video? ¡Ay, mamá! Eso fue otra cosa. Era para mi audiencia, para el engagement. Ya sabes cómo funciona esto. Entre más polémica, más views. Y sí, se enojó la vieja, pero ya se le va a pasar. ¿Qué va a hacer? ¿Corrernos? No tiene los ovarios. Ya viste cómo se puso toda dramática, pero al final del día siguió cocinando y limpiando como siempre. Ahí fue cuando algo dentro de mí dejó de doler y empezó a arder. No te preocupes, dijo Yanira con una confianza que me dio náuseas. Todo está bajo control. Yo me encargo de mantenerla contenta y útil. Mientras siga creyendo que somos una familia feliz, no va a hacer ningún movimiento raro. Y cuando llegue el momento, pues ya estuvo. La casa es nuestra. Colgó. Escuché sus pasos acercándose a la casa. Me moví rápido. Subí las escaleras lo más silencioso que pude, con el corazón golpeándome las costillas tan fuerte que pensé que me iba a explotar el pecho. Entré a mi cuarto. Cerré la puerta. Me apoyé contra ella con las piernas temblando. El vaso de agua todavía lo tenía en la mano. Lo dejé en el buró con tanto cuidado que no hizo ningún ruido, y entonces me di cuenta de algo. Mi celular. Lo había dejado en el bolsillo de mi bata. Y sin pensarlo, por puro instinto, o tal vez porque Dios me estaba guiando, había presionado grabar cuando escuché la primera frase de Yanira. Con manos temblorosas saqué el teléfono. El audio había grabado todo. Cada palabra, cada plan, cada mentira. 8 minutos y 43 segundos de evidencia pura. Me senté en la cama. Escuché el audio completo para asegurarme de que se había grabado bien. La voz de Yanira sonaba clara. Sus palabras eran inconfundibles. Cuando terminó, me quedé mirando la pantalla del celular. Y por primera vez en días sonreí. No una sonrisa amarga. No una sonrisa triste. Una sonrisa de mujer que acaba de encontrar las cartas ganadoras en una partida que creía perdida. Porque Yanira tenía razón en algo. Las mujeres de mi generación no vamos con abogados, excepto cuando sí vamos. Miré el reloj. Era la 1 de la mañana. Demasiado tarde para llamar, pero no demasiado tarde para planear. Abrí la libreta donde guardo números importantes. Pasé las páginas hasta encontrar lo que buscaba. Azucena Ramírez. Mi comadre desde hace 30 años.
exnotaria, jubilada hace 5 años pero con más conocimiento legal en su dedo meñique que cualquier abogado joven. Y abajo, otro número. Leonel Estrada, mi sobrino, hijo de mi hermano que murió hace 10 años. Abogado especializado en derecho familiar y sucesiones. Un hombre bueno que me visitaba cada mes y siempre me decía, tía, cualquier cosa que necesites, me hablas. Nunca había necesitado nada, hasta ahora. Guardé el celular bajo mi almohada, como si fuera un tesoro, porque lo era mi munición. Me acosté pero no dormí. No podía. Mi mente trabajaba a toda velocidad, armando planes, calculando movimientos, pensando 3 pasos adelante. Yanira creía que era lista. Yanira creía que yo era una vieja ingenua que iba a dejarme usar hasta el día de mi muerte. Yanira no sabía con quién se había metido, porque yo había sobrevivido a la muerte de mi esposo. Había criado sola a un hijo. Había construido una casa con mis propias manos. Había trabajado 20 horas al día durante años. ¿Y ella creía que me iba a ganar con mentiras baratas y planes mediocres? Pobre niña. No tenía idea de la tormenta que acababa de desatar. A la mañana siguiente bajé a desayunar como siempre. Preparé huevos con frijoles, serví café, saludé con una sonrisa. Yanira me miró con esa expresión de superioridad que ahora reconocía perfectamente. «Buenos días, suegrita», dijo con falsa dulzura. «Buenos días, hija», respondí. Y mientras le servía su plato, mientras veía cómo Esteban leía el periódico sin prestarme atención, mientras escuchaba a mis nietos pelear por el control remoto de la televisión, pensaba en una sola cosa. Disfruten estos días, porque su mundo está a punto de derrumbarse, y esta vez no habrá video de TikTok que los salve. ¿Qué hará Remedios con esa grabación? ¿Podrá confiar en su sobrino? El contraataque está por comenzar. No me subestimes por mis canas. El jueves a las 10 de la mañana, mientras Yanira estaba en el gimnasio y Esteban en el trabajo, salí de la casa con mi bolsa más discreta y el celular bien guardado en el bolsillo. Le dije a los niños que iba al mercado. Camila apenas levantó la vista de su tablet. Sebastián estaba viendo caricaturas. Tomé un taxi, un gasto que normalmente evito, pero esto era urgente. Y le di la dirección de la notaría donde trabajaba Azucena antes de jubilarse. Ella ahora vivía en un departamento pequeño cerca del centro, en un edificio de los años 70 con paredes de color mostaza y plantas en cada balcón. Toqué el timbre. Escuché pasos apresurados. «¿Quién?», preguntó la voz de Azucena por el interfón. «Soy yo, comadre. Remedios». Un silencio breve. Luego el zumbido de la puerta abriéndose. Subí al 3er piso por las escaleras porque el elevador nunca funciona. Azucena me esperaba en la puerta de su departamento con el cabello blanco recogido en un chongo y los lentes colgando de una cadena sobre su suéter tejido color vino. «Remedios», dijo mirándome con esos ojos agudos que no se pierden nada. «Por tu cara sé que esto no es una visita social». Entré. El departamento olía a café recién hecho y a las velas de canela que a Azucena siempre le han gustado. Nos sentamos en su sala pequeña pero acogedora, llena de libros y fotografías de su familia. «Cuéntame», dijo sin rodeos mientras me servía una taza de café en porcelana delicada. Y le conté todo. El video, la humillación, la conversación que escuché, el plan de Yanira para quedarse con mi casa. Cuando terminé, saqué mi celular y le puse el audio. Azucena escuchó sin interrumpir. Su expresión pasó de neutral a molesta, luego a francamente furiosa. Cuando terminó el audio, se quitó los lentes y se frotó el puente de la nariz. «Esa desgraciada», dijo con voz plana. «Azucena nunca maldice». El que lo hiciera ahora me decía lo grave que era la situación. «¿Esteban sabe algo de esto?» «Nada. Según Yanira, él está en la luna». Típico. Azucena tomó un trago largo de su café. Los hijos siempre son los últimos en ver lo que sus esposas realmente son. «¿Y qué quieres hacer, comadre?» «Quiero proteger mi casa. Quiero que aprendan una lección.
y quiero que Esteban abra los ojos. Azucena asintió lentamente, pensando. Primero lo primero, tu casa está a tu nombre, ¿correcto? Sí. Solo a mi nombre. Nunca la puse a nombre de Esteban porque, no sé, algo me lo impedía. Ese algo se llama instinto, y te salvó. Azucena se puso los lentes de nuevo. Segundo, ¿tienes testamento? Negué con la cabeza. Entonces Yanira tiene razón en una cosa. Si mueres intestada, la casa pasa automáticamente a Esteban como heredero forzoso. Pero eso tiene solución. Necesitas hacer testamento ya. Y necesitas hablar con mi sobrino Leonel. Pensé lo mismo. Tengo su número. Llámalo ahorita. Le voy a escribir yo también. Ese muchacho es bueno y es discreto. Marqué el número mientras Azucena mandaba un mensaje de WhatsApp. Leonel contestó al tercer timbrazo. «¿Tía Remedios? ¿Todo bien?» Su voz era cálida, preocupada. Leonel tenía 38 años. Era hijo único, y después de que su padre, mi hermano Germán, murió de un infarto, yo lo ayudé con los gastos de la universidad. Nunca me lo había cobrado, pero siempre me decía que me debía todo. «Leonel, necesito verte. Es urgente, y es legal». Hubo una pausa. «¿Dónde estás?» «Con tu tía Azucena. Salgo de una audiencia en 20 minutos. Llego en 40. No se muevan». Colgó. Azucena sonrió. Ese muchacho es de los buenos, como su padre. Los siguientes 30 minutos los pasamos tomando café y planeando. Azucena, con su mente legal afilada, incluso después de jubilarse, me fue explicando mis opciones. Puedes hacer un testamento donde dejes la casa a quien tú quieras. A Esteban, a una fundación, a una iglesia, a mí, si quieres. Es tu propiedad. No quiero desheredar a mi hijo. Él es víctima de ella también. Lo sé, pero puedes poner condiciones. Puedes crear un fideicomiso. Puedes dividir la propiedad. Hay muchas opciones legales que protegen tus intereses y le dan una lección a esa víbora sin dejar a tu hijo en la calle. ¿Y lo del video? ¿Puedo hacer algo con eso? Azucena torció la boca. Legalmente, es complicado. No firmaste ningún consentimiento para aparecer en el video, pero como fue grabado en tu propia casa y ella vive ahí, se mueve en una zona gris. Podrías pedir que lo bajen por uso no autorizado de tu imagen, pero sería un proceso largo. No quiero procesos largos, quiero justicia rápida. Entonces vamos por lo que duele de verdad, el patrimonio. Le quitas lo que realmente quiere y la destruyes sin tocar los tribunales. Sonreí. Por eso Azucena había sido la mejor notaria de la zona. Tocaron a la puerta. Leonel había llegado. Lo vi a través de la mirilla. Alto, de complexión fuerte, con barba recortada y traje gris oscuro. Cargaba un portafolio de piel. Azucena abrió. «Tía», saludó Leonel besando su mejilla. Luego se volteó hacia mí. «Tía Remedios». Me abrazó. Un abrazo real, de esos que te recuerdan que no estás sola en el mundo. Nos sentamos los tres alrededor de la mesita de centro. Leonel sacó una libreta y una pluma. «Cuéntame todo». Y lo hice. Por segunda vez esa mañana relaté toda la historia. Le mostré el audio. Leonel escuchó con expresión cada vez más seria. Cuando terminó el audio, cerró su libreta y se recargó en el respaldo del sillón. «Tía, esa mujer no solo es manipuladora, es peligrosa, y lo que está diciendo es técnicamente correcto desde el punto de vista legal, pero éticamente es basura. ¿Puedo hacer algo? Puedes hacer mucho, y vamos a hacerlo». Leonel abrió su portafolio y sacó varios documentos. Primera opción, testamento público abierto. Dejas establecido quién hereda qué, bajo qué condiciones. Es inatacable si está bien hecho. ¿Puedo poner condiciones? Por supuesto. Puedes decir que Esteban hereda la casa solo si se divorcia. Puedes decir que la casa se vende y el dinero se divide entre tus nietos. Puedes crear un fideicomiso donde tú sigues teniendo control hasta tu muerte, y después pasa a quien tú designes.
Las opciones son muchas. No quiero castigar a Esteban. Quiero protegerme de ella. Leonel asintió. Entonces te sugiero esto. Creas un fideicomiso. Tú eres la fideicomitente y la fideicomisaria vitalicia. Eso significa que la casa sigue siendo tuya y solo tuya mientras vivas. Nadie puede reclamarla, venderla ni hacer nada con ella. Cuando mueras, designas herederos con las condiciones que quieras. ¿Y Yanira no podría tocarla? Ni con un palo. El fideicomiso es blindado. Incluso si Esteban heredara después, entraría como bien propio, no ganancial. Ella no tendría ningún derecho sobre él. Sentí como si me quitaran un peso de encima. ¿Cuánto tiempo toma hacer eso? Si empezamos hoy, en una semana está listo. Necesito que me traigas las escrituras de la casa, tu identificación oficial, y que vengas conmigo al notario el martes de la próxima semana. Yo me encargo de preparar todo. Hay algo más, dije respirando hondo. Quiero que salgan de mi casa. Leonel y Azucena intercambiaron miradas. ¿Desalojarlos?, preguntó Leonel. No sé si esa sea la palabra correcta, pero no quiero seguir viviendo con alguien que está esperando que me muera para quedarse con lo que es mío. Legalmente puedes. Es tu casa. No tienen contrato de arrendamiento. Viven ahí por tu voluntad, y puedes retirar esa voluntad cuando quieras. ¿Así de simple? Así de simple. Pero tía... Leonel me miró con preocupación. Esteban es tu hijo. Esto va a romper la familia. ¿Estás segura? Me quedé en silencio un momento largo. Pensé en los chilaquiles fríos, en las risas burlonas, en el video viral, en el plan para robarme mi casa, en la ceguera de mi hijo. La familia ya está rota, Leonel. Yo solo voy a hacer visible lo que ellos destruyeron en secreto. Azucena me apretó la mano. Entonces vamos a hacerlo bien, dijo Leonel, y vamos a hacerlo legal. Te voy a ayudar en cada paso. Salimos de ahí 2 horas después con un plan claro. El martes iríamos al notario a hacer el fideicomiso. El miércoles, Leonel me ayudaría a hacer un inventario legal de todo lo que era mío en la casa. Y el jueves ejecutaríamos la jugada maestra. Regresé a casa en taxi. Eran las 3 de la tarde. Yanira estaba en la sala pintándose las uñas mientras veía una serie en la televisión. Ni siquiera volteó cuando entré. ¿Compraste verdura?, preguntó sin quitar los ojos de la pantalla. Se me olvidó, mentí. Iré mañana. Ay, suegra, qué despistada. Bueno, pues hay que pedir pizza entonces. La miré ahí, tan cómoda en mi sillón, usando mi electricidad, respirando mi aire, planeando robarme mi vida. Y sonreí. Sí, hija, pide pizza. Subí a mi cuarto. Guardé bajo llave los documentos que Leonel me había dado y marqué un número más en mi celular. ¿Bueno? Prima Marisol, soy Remedios. Necesito un favor, y tiene que ver con redes sociales. Marisol, mi prima segunda, tenía 50 años y más de 200,000 seguidores en TikTok. Era famosa por sus videos de cocina tradicional, pero también sabía cómo funcionaba el algoritmo, cómo hacer que algo se hiciera viral, cómo contar una historia que golpeara directo al corazón. Dime todo, dijo ella con esa energía que siempre la caracterizaba, y le conté. Cuando terminé, Marisol soltó un silbido largo. Prima, esa muchacha se buscó a la persona equivocada. Cuando estés lista para tu venganza, me avisas. Yo me encargo de que medio México se entere. Colgué. Todo estaba en su lugar. Las piezas del ajedrez colocadas, el plan trazado. Ahora solo faltaba esperar el momento exacto para mover la reina y destruir al rey enemigo. ¿Qué sorpresa le espera a Yanira? ¿Cómo reaccionará cuando descubra que la vieja no es tan indefensa? El golpe está a punto de caer. El fin de semana llegó con una noticia inesperada. Yanira entró a la cocina el viernes por la noche con su celular en la mano y esa sonrisa de niña caprichosa que ponía cuando quería algo. Suegrita, dijo con voz melosa. ¿Adivina qué? Nos ganamos un fin de semana en el balneario Las Palomas, un sorteo de mi trabajo,
Todo pagado, hotel, comidas, spa. Salimos mañana temprano y regresamos el lunes por la noche. Mi corazón dio un salto, pero mantuve la cara neutral. Qué bien, hija, se lo merecen, han trabajado mucho. Esteban apareció detrás de ella cargando una maleta. Mamá, ¿segura que vas a estar bien? Son 3 días. Hijo, tengo 68 años, no 88. Sé cuidarme sola. Es que los niños, empezó a decir. Los niños se quedan conmigo. ¿O pensaban llevarlos al spa? Dije levantando una ceja. Yanira y Esteban intercambiaron miradas incómodas. Bueno, pensamos que... Yanira se mordió el labio. Que podían venir con nosotros. Hay alberca para niños. O pueden quedarse con su abuela y pasarla bien aquí. Haremos galletas, veremos películas, iremos al parque. Miré a Camila y Sebastián, que acababan de entrar corriendo. ¿Qué prefieren, niños? ¿Spa aburrido con sus papás o fin de semana divertido con la abuela? ¡Con la abuela!, gritaron los dos al mismo tiempo. Asunto resuelto. Vi la molestia en los ojos de Yanira, pero no dijo nada. Esteban parecía aliviado de no tener que lidiar con los niños en su fin de semana romántico. Se fueron el sábado a las 7 de la mañana. Los despedí en la puerta con besos y abrazos. Yanira me dio un abrazo flojo, de esos que no significan nada. Cuídese, suegrita, y cuide bien a los niños. Como siempre, respondí con mi mejor sonrisa de abuela obediente. Esteban me besó la frente. Gracias, mamá, eres la mejor. Los vi subirse al auto. Los vi alejarse por la calle. Los vi doblar en la esquina y desaparecer. Cerré la puerta. Respiré hondo y saqué mi celular. Leonel. Ya se fueron. Perfecto. Llego en 30 minutos con el camión. Subí a despertar a los niños. Les di un desayuno rápido de cereal con leche y plátano. Abuela, ¿vamos al parque?, preguntó Sebastián con la boca llena. Más tarde, mi amor. Primero la abuela tiene que hacer unas cosas. Mientras tanto, ¿quieren ver películas en mi tablet? Sus ojos se iluminaron. Normalmente no les dejo ver televisión en la mañana, así que esto era un regalo. Los instalé en la sala con cobijas y mi tablet cargada con sus caricaturas favoritas. Les di galletas y jugo. Estarían entretenidos al menos 2 horas. A las 8:30 llegó Leonel. No venía solo. Traía un camión de mudanzas pequeño y 2 hombres fuertes con overoles azules. Tía, me saludó Leonel bajándose de su camioneta. Te presento a Roberto y a Chuy. Son de confianza. Trabajan con un amigo mío. Discretos y rápidos. Los hombres me saludaron con respeto, quitándose las gorras. Buenos días, señora. ¿Dónde empezamos? Les abrí la puerta principal. La recámara principal, arriba. Todo lo que está ahí es de ellos. Ropa, muebles que trajeron, sus cosas personales, todo sale. Leonel sacó una libreta. Hagamos esto bien. Voy a ir anotando cada cosa que saquemos, fotos también. Por si acaso nos acusan de robo, tenemos evidencia de que solo sacamos lo que era de ellos. Durante las siguientes 3 horas, esos 2 hombres trabajaron como hormigas organizadas. Sacaron el ropero moderno que Yanira había comprado hace 2 años. La cama king size que trajeron cuando se casaron porque la de la casa era muy vieja. El tocador con espejo con luces LED, las repisas flotantes, la televisión de 50 pulgadas que Esteban instaló en la pared, cada caja de zapatos de Yanira, cada traje de Esteban, cada vestido, cada corbata, cada perfume, cada crema facial, cada producto de belleza, todo. Leonel tomaba fotos de cada cosa antes de bajarla. Yo iba marcando en una lista. El librero, dije señalando el mueble de madera oscura junto a la ventana. ¿Segura? Es bonito, dijo Leonel. Lo compraron ellos hace 1 año. Yo tenía uno viejo de pino que quedó en la bodega del patio cuando ellos pusieron este. Sale. Los hombres lo desarmaron y lo bajaron pieza por pieza. Cuando terminaron con la recámara principal, parecía un cuarto de hotel vacío. Solo quedaban las paredes pintadas de azul claro, el color que yo escogí hace 15 años, y el piso de madera que yo misma había pagado. Ahora el baño,
dije. Sacamos todo. Los productos caros de Yanira, que costaban más de 500 pesos cada uno. El cepillo eléctrico de dientes de Esteban. Las toallas nuevas que compraron el año pasado. El cesto de ropa que trajeron. Hasta el tapete de baño. Dejé solo las toallas viejas que eran mías y un jabón de barra básico. ¿La sala?, preguntó Roberto limpiándose el sudor de la frente. Miré alrededor. El sofá esquinero gris que ocupaba medio espacio. Lo compraron ellos hace 2 años, cuando el mío de tela azul ya no combinaba con su estilo. Fuera. ¿La televisión? Esa también es de ellos. La que yo tenía era más chica y la pusieron en su cuarto. Sacaron el sofá, la mesa de centro de cristal, la televisión de 60 pulgadas, el equipo de sonido. Hasta las plantas decorativas en macetas modernas que Yanira había puesto para darle vida al espacio. Saqué de la bodega mi viejo sillón azul marino. Estaba un poco gastado, pero limpio y cómodo. Lo pusimos en su lugar de siempre. Mi televisión de 32 pulgadas volvió a la sala. Mi mesa de centro de madera tallada que había sido de mi madre recuperó su sitio. La casa empezaba a parecerse a mi casa de nuevo. ¿La cocina?, preguntó Chuy. Saquen la cafetera italiana que Yanira trajo. El juego de sartenes antiadherentes que compraron. La licuadora nueva. El horno de microondas que instalaron. Todo lo que no estaba aquí antes de que llegaran. Incluso abrimos la alacena. Este juego de platos blancos minimalistas es de ellos, dije señalando los platos cuadrados que odiaba. Saquen todo el juego. Yo tengo mis platos con flores guardados. Leonel me miraba con algo parecido a admiración. Tía, eres implacable. Soy justa. Me quedo con lo mío. Ellos se llevan lo suyo. ¿Dónde está el problema? Él sonrió. A las 12 del día, el camión estaba lleno. ¿A dónde lo llevamos?, preguntó Roberto. A la bodega Los Pinos, en la avenida Reforma, dijo Leonel, dándole un papel con la dirección. Ya está rentada y pagada por 1 mes. Aquí está la llave. Le di la llave que había conseguido el jueves. Una bodega de 6 metros cuadrados. Suficiente para todas sus cosas. Los hombres se fueron con el camión. Leonel se quedó conmigo. Ahora viene lo interesante, dijo sacando una caja de herramientas pequeña de su camioneta. Cambió la cerradura de la puerta principal. La vieja cerradura plateada, que llevaba ahí 15 años, fue reemplazada por una nueva de acero dorado. Toma, me dio 3 llaves nuevas. Una para ti, una de repuesto y una por si acaso. ¿Es legal esto?, pregunté aunque ya conocía la respuesta. Completamente. Es tu casa. Puedes cambiar las cerraduras cuando quieras. Ellos no tienen derechos de inquilinos porque no pagan renta. Legalmente son huéspedes viviendo por tu buena voluntad. Me guardé las llaves en el bolsillo. La casa se veía diferente, más vacía, pero más mía. Como si hubiera recuperado su alma. Limpié todo. Barrí, trapeé, sacudí. Acomodé mis muebles viejos en sus lugares originales. Saqué las fotografías que tenía guardadas. De Rodrigo, de Esteban cuando era niño, de mis padres, y las puse de nuevo en las paredes. Puse manteles en la mesa del comedor, los de bordado a mano que mi madre me dio cuando me casé. Regué las plantas del jardín, y cuando terminé, me senté en mi sillón azul, en mi sala, en mi casa, y tomé una taza de café en mi taza favorita. Esa con florecitas que Yanira había desterrado a la alacena de atrás por anticuada. Los niños seguían viendo caricaturas, ajenos a todo. Leonel se sentó a mi lado. ¿Te sientes bien con esto?, pensé en la pregunta. Busqué culpa, remordimiento, duda. No encontré nada, solo paz. Me siento libre, dije finalmente. Él asintió. El lunes van a regresar. ¿Estás lista para eso? Más que lista. Va a ser feo, tía. Lo sé, pero lo feo ya pasó. Cuando me convirtieron en meme, cuando planearon robarme, cuando mi hijo se rió de mí. Eso fue feo. Esto es justicia. Leonel se levantó. Voy a estar aquí el lunes, a la hora que me digas. No vas a estar sola. Gracias, sobrino.
Después de que se fue, preparé la comida favorita de mis nietos. Nuggets de pollo caseros, papas fritas y gelatina de colores. Comimos en el jardín, sentados en la banca de cemento bajo el limonero. «Abuela, ¿por qué sacaron tantas cosas de la casa?», preguntó Camila de repente. Mi nieta de 9 años, más observadora de lo que cualquiera creía. «Estaba acomodando, mi amor. A veces hay que sacar lo que ya no sirve para hacer espacio a cosas mejores». «¿Mis papás van a estar enojados?». La miré a los ojos. Esos ojos café claro que había heredado de Esteban. Tal vez. Pero a veces los adultos tienen que hacer cosas difíciles para que todos aprendan. ¿Me entiendes? Ella asintió, aunque probablemente no entendía del todo. El resto del fin de semana fue extrañamente tranquilo. Jugamos, vimos películas, hicimos galletas con chispas de chocolate. Les leí cuentos antes de dormir en mi cama, los 3 apretados pero felices. El domingo por la noche, después de acostar a los niños, me senté en la sala a oscuras. Mañana regresarían. Mañana verían lo que había hecho. Mañana todo cambiaría. Saqué mi celular y escribí un mensaje a Leonel. Llega a las 5 de la tarde. Para entonces ya habrán llegado ellos. Su respuesta fue inmediata. Ahí estaré, tía, con todo el respaldo legal que necesites. Guardé el teléfono. Miré alrededor de mi casa de verdad, la que construí, la que defendí, la que nadie me iba a quitar, y esperé, porque la tormenta estaba a punto de estallar, y esta vez yo era el rayo. ¿Cómo reaccionarán Yanira y Esteban cuando vean la casa vacía? ¿Qué pasará cuando sus llaves no funcionen? El momento de la verdad ha llegado. El lunes a las 4:30 de la tarde, escuché el auto estacionarse frente a la casa. Estaba sentada en mi sillón azul, con las manos cruzadas sobre el regazo, la espalda recta. Había preparado café, una jarra completa, porque esto iba a ser largo. Los niños estaban en el patio trasero jugando con sus carritos. Les había dicho que no salieran de ahí hasta que yo los llamara. Escuché las puertas del auto cerrarse. Voces, risas. Venían felices de su fin de semana. Pasos acercándose a la puerta. El sonido de una llave entrando en la cerradura. Girando, sin abrir. Silencio. Otra vez. La llave. El intento. La resistencia. «¿Qué onda? No abre», la voz de Esteban, confundida. «Prueba otra vez», dijo Yanira con tono impaciente. Más intentos, más sonidos metálicos de frustración. «¿Estará trabada?». Esteban sonaba preocupado ahora. Me levanté del sillón, alicé mi vestido. Me había puesto mi favorito, el de color beige con flores bordadas, el que uso para ocasiones importantes. Caminé hasta la puerta. Desde adentro escuchaba cómo forcejaban con la cerradura. Abrí. Esteban estaba con la llave en la mano, sudando. Yanira detrás de él con cara de molestia, cargando su bolsa de playa carísima. «Mamá, qué bueno que estás. La cerradura está trabada. No podemos...», empezó a decir Esteban. «No está trabada», lo interrumpí con voz calmada. «La cambié». Silencio absoluto. Los dos me miraron como si les hubiera hablado en otro idioma. «¿Cómo que la cambiaste?», preguntó Yanira con una risa nerviosa. «¿Por qué harías eso?». «Porque es mi casa, y decidí cambiar las cerraduras». «Mamá, ¿qué está pasando?». Esteban dejó caer su maleta. Su cara mostraba genuina confusión. «Pasen», dije haciéndome a un lado. «Pero dejen sus maletas afuera, por favor». «¿Qué? No, hace calor, yo...». Yanira intentó entrar con su equipaje. «Dije que las dejen afuera», repetí con más firmeza. Algo en mi tono los detuvo. Dejaron las maletas en el porche y entraron. Y entonces lo vieron. Yanira fue la primera en darse cuenta. Sus ojos recorrieron la sala como si fuera un lugar que nunca hubiera visto. «¿Dónde está mi sala?», preguntó con voz aguda. «¿Dónde está el sofá? ¿La televisión? ¿Qué hiciste?». Esteban miraba alrededor con la boca abierta. «Mamá». «¿Dónde está todo?». «En una bodega.
respondí tranquila, sentándome de nuevo en mi sillón. En la avenida Reforma. Sus cosas están ahí, esperándolos. ¿Nuestras cosas? La voz de Yanira subió 3 octavas. ¿Qué hiciste con nuestras cosas? Las moví a un lugar seguro. Todo lo que ustedes trajeron a esta casa está empacado y guardado. No se perdió nada. Todo está inventariado. Yanira salió corriendo hacia las escaleras. La escuché subir los escalones de 2 en 2. Escuché su grito desde arriba. ¡Esteban, sube! Mi hijo me miró con una mezcla de shock y traición. Luego subió corriendo detrás de ella. Yo me quedé abajo. Tomé mi café. Esperé. Los gritos no tardaron en llegar. ¡Todo! ¡Se llevó todo! La voz de Yanira era puro histeria. ¡Mi ropa! ¡Mis zapatos! ¡Mi tocador! ¡La cama! Pasos corriendo. Puertas abriéndose y cerrándose. El baño también. Mis cremas. ¡Todo! Más pasos. Bajando ahora. Yanira primero, con la cara roja de furia. Esteban detrás, pálido como papel. ¿Estás loca?, gritó Yanira parándose frente a mí. Esto es robo. Llamaré a la policía. Irás a la cárcel. Llámala, dije sin alterarme. Tengo las escrituras de la casa. Tengo un inventario completo de lo que saqué. Tengo fotos de todo. Y tengo testigos. No toqué nada que no fuera suyo. Vivimos aquí. No puedes sacarnos así como así. No los estoy sacando. Sus cosas están en un lugar seguro. Ustedes pueden quedarse. Pero van a dormir en los cuartos que yo decida, con los muebles que yo provea, bajo las reglas que yo establezca. Mamá, no entiendo. Esteban finalmente habló. Su voz temblaba. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué? ¿Qué hicimos? Lo miré. Mi hijo, mi único hijo. Y sentí una punzada en el pecho, pero no retrocedí. Esteban, siéntate. Tú también, Yanira. Es hora de que hablemos con la verdad. Yo no voy a sentarme. Quiero mis cosas de vuelta ahora, gritó Yanira. Saqué mi celular del bolsillo de mi vestido. Antes de que sigas gritando, hay algo que debes escuchar. No me interesa, empezó Yanira. Presioné play. La voz de Yanira llenó la sala. No, mamá, todavía no. Te digo que esto toma tiempo. Ya lo sé. Pero no puedo presionarla así nomás. La vieja es más terca de lo que pensamos. Vi cómo el color desaparecía de la cara de Yanira. Dejé que siguiera. Cada palabra, cada plan, cada mentira. En cuanto se muera, esta casa pasa automáticamente a Esteban. El abogado me dijo que como llevamos 5 años viviendo aquí, tenemos derechos de posesión. Esta casa vale fácil 3 millones de pesos. Esteban se dejó caer en el sillón. Su cara pasó de la confusión al horror. No, Esteban ni siquiera sabe nada. Ya sabes cómo es, todo sentimental con su mamacita. Mi hijo me miró. Había lágrimas en sus ojos. El audio continuó, hasta la última palabra envenenada. Cuando terminó, el silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Eso fue... Yanira intentó hablar, pero su voz se quebró. ¿Sacado de contexto? ¿Una broma? ¿Una mentira? Terminé por ella. No, Yanira, eso fue el miércoles pasado a las 11:30 de la noche, en mi patio, hablando con tu madre, planeando cómo quedarte con mi casa. Yo no... Ella buscaba palabras, excusas, cualquier cosa. Mentiste, manipulaste, y lo peor de todo, le mentiste a mi hijo. Lo usaste como escalera para llegar a algo que nunca te perteneció. Esteban tenía la cabeza entre las manos. Sus hombros temblaban. Esteban, yo puedo explicar. Yanira se acercó a él. No me toques, gritó él apartándola. Fue la primera vez en 5 años que lo vi gritarle. ¿Es cierto? ¿Todo lo que dijo ahí es cierto? Amor, tienes que entender, yo solo quería asegurar nuestro futuro, el futuro de los niños. Respóndeme, ¿es cierto o no? Yanira abrió la boca, la cerró. Y en ese silencio, Esteban encontró su respuesta.
Se levantó del sillón. Se tambaleó un poco. Me miró con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, yo no sabía. Te juro por Dios que yo no sabía nada de esto. Lo sé, dije suavemente. Por eso no saqué tus cosas también. Él dejó escapar un sollozo, un sonido que me partió el corazón, pero que no me hizo cambiar de opinión. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó con voz rota. En ese momento tocaron a la puerta. Ese debe ser mi abogado, dije levantándome. Llegó justo a tiempo. Abrí la puerta. Leonel entró con su portafolio, impecablemente vestido con traje oscuro. Buenas tardes, soy el licenciado Leonel Estrada, abogado de la señora Remedios Montiel. ¿Ustedes son Esteban Montiel y Yanira Gutiérrez? Los dos asintieron, todavía en shock. Perfecto. Vengo a entregarles algunos documentos y explicarles la situación legal. Leonel abrió su portafolio y sacó varios papeles. Primero, esta es una copia del fideicomiso que la señora Remedios constituyó la semana pasada. La casa está ahora bajo un fideicomiso irrevocable, donde ella es fideicomitente y fideicomisaria vitalicia. Eso significa que nadie, absolutamente nadie, puede reclamar derechos sobre esta propiedad mientras ella viva. Le entregó copias a cada uno. Segundo, aquí está el inventario completo de los bienes que fueron removidos de la casa. Como pueden ver, solo se removieron pertenencias que ustedes trajeron después de mudarse. Nada que perteneciera a la señora Remedios fue tocado. Tercero, continuó Leonel con voz profesional pero firme. Aquí está la dirección y llave de la bodega donde están sus pertenencias. Tienen 30 días para retirarlas. Después de ese tiempo, la señora Remedios no se hace responsable de lo que pase con ellas. Yanira miraba los papeles como si estuvieran escritos en jeroglíficos. Y cuarto, Leonel me miró antes de continuar. La señora Remedios está en su derecho de pedirles que desalojen la propiedad en cualquier momento, ya que no existe contrato de arrendamiento y su estancia aquí ha sido por voluntad de la dueña. Sin embargo, todos me miraron. No los voy a echar, dije. Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Esteban, tú eres mi hijo, siempre vas a ser mi hijo. Pero las cosas van a cambiar. Si quieres quedarte, habrá reglas. Yanira. La miré directo a los ojos. Tú puedes quedarte también, pero con condiciones. O pueden irse los dos. La decisión es de ustedes. ¿Qué condiciones?, preguntó Esteban limpiándose las lágrimas. Primero, pagarán renta, 3,500 pesos al mes, por quedarse en mi casa. Pero mamá. Segundo, ayudarán con los quehaceres del hogar. Todos, no solo yo. Hay un calendario que haremos juntos. Tercero, respeto, absoluto. Hacia mí, hacia esta casa, hacia lo que he construido. Sin videos. Sin burlas, sin planes secretos. O se van. Yanira abrió la boca para protestar. Y cuarto, continué sin dejarla hablar. Yanira, vas a borrar ese video, ahora, frente a mí, y vas a publicar una disculpa, una real, o no hay trato. ¿Y si no acepto?, dijo Yanira con lo último que le quedaba de orgullo. Entonces tu esposo y tus hijos se quedan, y tú te vas. La decisión es tuya. El silencio que siguió fue eterno. Esteban miró a Yanira. Yanira miró a Esteban. Los dos miraron los papeles legales en sus manos, y Yanira, por primera vez desde que la conocí, se derrumbó. Lo siento, susurró, apenas audible. Lo siento. No sé si lo decía de verdad o solo porque no tenía más opciones, pero honestamente, en ese momento, ya no me importaba. Había recuperado mi casa, había recuperado mi dignidad, y había recuperado a mi hijo de las garras de una mentira. Lo demás vendría con el tiempo. ¿Aceptarán las condiciones? ¿Qué pasará con el matrimonio de Esteban? ¿Logrará Yanira cambiar o seguirá buscando venganza? La batalla acaba de empezar. Nadie se movió durante lo que parecieron horas, pero fueron solo minutos. Yanira seguía de pie en medio de la sala, con los papeles legales en las manos temblorosas.
Esteban estaba sentado en el sillón, con la cabeza gacha, respirando como si acabara de correr un maratón. Leonel rompió el silencio. Les doy un momento para procesar. Estaré afuera si me necesitan, tía. Me apretó el hombro antes de salir, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Yanira fue la primera en hablar. No puedes hacer esto, dijo, pero su voz ya no tenía la fuerza de antes. Sonaba hueca, derrotada. Somos tu familia. La familia no planea robarte. La familia no te humilla en Internet. La familia no espera a que te mueras para quedarse con lo tuyo. Respondí sin levantar la voz. Yo nunca dije que quería que te murieras. Intentó defenderse. ¿Cuánto le queda? ¿10 años? ¿5? Cité sus propias palabras del audio. ¿Te refresco la memoria? Yanira cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no supe si era genuina o calculada. Esteban se levantó bruscamente. Necesito aire, dijo, y salió al patio trasero sin mirar a ninguna de las dos. Lo vi a través de la ventana. Se sentó en la banca de cemento, la misma donde yo había llorado y planeado todo esto. Se cubrió la cara con las manos. Yanira dio un paso hacia la puerta. Déjalo, le dije. Por una vez en tu vida, déjalo procesar sin que tú controles la narrativa. Ella se detuvo. Me miró con algo que podría haber sido odio o podría haber sido miedo. Probablemente ambos. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente. ¿Humillarme? ¿Destruirme? Ya ganaste. ¿No es suficiente? No quiero humillarte, Yanira. Quiero que entiendas lo que hiciste. Quiero que mires a los ojos de esos niños que están jugando en el patio y te preguntes qué clase de ejemplo les estás dando. Yo hice todo por ellos, por su futuro, por darles una buena vida. ¿Enseñándoles que está bien robar, mentir, usar a la gente? No es robar si es una herencia. Es robar cuando planeas quedarte con algo basándote en el deseo de que la dueña se muera pronto. Yanira abrió la boca para responder, pero no salió nada, porque no había defensa posible para eso. Se dejó caer en el suelo, recargada contra la pared. Sus manos todavía apretaban los papeles. No sé qué hacer, dijo con voz quebrada. No sé cómo arreglar esto. Me senté en mi sillón, frente a ella. Dejé que el silencio se estirara. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, dije finalmente. Que yo te quería, Yanira, de verdad. Cuando Esteban te trajo a casa por primera vez, vi cómo lo mirabas. Creí que era amor real. Te abrí las puertas de mi hogar, de mi vida. Te traté como a una hija. ¿Y yo? Yo también te quería, susurró. No. Querías lo que yo tenía. Querías seguridad. Querías una casa gratis. Querías alguien que cuidara a tus hijos mientras tú vivías tu vida. Pero nunca me quisiste a mí. Ella negó con la cabeza pero sin convicción. Cuando hiciste ese video, continué, no solo me humillaste, me hiciste invisible. Me redujiste a una función, a una empleada sin sueldo, y la gente se rió. Miles de personas que no me conocen creyeron que yo era una carga, una mantenida, una vieja inútil. Era solo un video, empezó a decir. Era mi dignidad. Mi voz se elevó por primera vez. ¿Sabes cuántos años trabajé para construir esta casa? ¿Cuántas noches sin dormir? ¿Cuántas veces comí frijoles con tortilla para ahorrar? ¿Cuántas veces mis manos sangraron literal y metafóricamente? Me levanté. Caminé hacia ella. Yo construí esto con sangre, Yanira. Y tú lo ibas a tomar como si nada, como si yo no valiera nada, como si mi vida no importara. Ella sollozaba ahora. Su maquillaje corrido, su cabello despeinado, tan diferente a la influencer segura que subía videos. La puerta del patio se abrió. Esteban entró. Sus ojos estaban rojos, pero su expresión era diferente, más dura, más decidida. «Yanira, levántate», dijo con voz firme. Ella lo miró desde el suelo. «Amor». «No, levántate, tenemos que hablar. Afuera». Yanira se levantó con dificultad. Esteban la tomó del brazo, no con violencia,
pero con firmeza, y la llevó al patio, cerrando la puerta tras ellos. Yo me quedé en la sala. No podía escuchar lo que decían, pero veía sus gestos a través de la ventana. Esteban hablaba. Yanira intentaba interrumpir. Él levantaba la mano pidiéndole que lo dejara terminar. Ella lloraba. Él se mantenía firme. Pasaron 20 minutos. Cuando regresaron, algo había cambiado entre ellos. Se notaba en el espacio que dejaban entre sus cuerpos, en cómo evitaban mirarse. Esteban habló primero. «Mamá, aceptamos tus condiciones, las 5 sin negociación». Yanira asintió en silencio, mirando el suelo. «Pero hay algo más que necesitas saber», continuó Esteban. Su voz temblaba ligeramente. «Yanira y yo vamos a separarnos». Sentí como si me hubieran golpeado el estómago. «Esteban, no», empecé. «No es por ti, mamá, es por nosotros, por lo que acaba de revelar este día». Me miró directo a los ojos. «Yo creí que conocía a la mujer con la que me casé. Creí que compartíamos valores. Creí que éramos un equipo. Pero hoy descubrí que ella guardaba secretos, planes, que me veía como un medio para un fin». «Esteban, por favor, podemos trabajar en esto», suplicó Yanira agarrándose de su brazo. «Iré a terapia, cambiaré, lo que sea». Él se soltó suavemente, pero con determinación. «Necesito tiempo, necesito pensar, necesito entender quién eres realmente, porque la mujer de ese audio, esa no es la mujer que creí conocer». «¿Y los niños?», preguntó Yanira con voz desesperada. «Los niños se quedan conmigo, aquí, con mi mamá». Esteban se volteó hacia mí. «Si ella acepta. Si no, buscaremos otro lugar, pero no volverán a estar en un ambiente donde se planean este tipo de cosas». «Hijo», no sabía qué decir. «Mamá, perdóname». Esteban se arrodilló frente a mí. Mi hijo adulto, de 33 años, de rodillas. «Perdóname por ser tan ciego, por no defenderte, por dejar que te trataran así en tu propia casa, por reírme de ese video, por dudar de ti cuando me mostraste la verdad». Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente salieron. «Yo solo quería darte un hogar feliz», dije tocando su cabeza. «Una familia». Pensé que estaba haciendo lo correcto al darles espacio, al ayudarlos, al hacerme pequeña para que ustedes crecieran. Te hiciste demasiado pequeña, mamá, tanto que casi desapareces, y yo no lo vi. No quise verlo porque era más cómodo que tú hicieras todo, que tú te sacrificaras, que tú cedieras tu recámara, tu privacidad, tu vida. Esteban, levántate, ya basta. No, necesito decirte esto». Me miró con ojos llenos de lágrimas. «Papá murió cuando yo tenía 3 años. No lo recuerdo casi. Pero tú has estado siempre. Trabajaste hasta el agotamiento para darme una vida digna. Me pagaste la escuela, me apoyaste en todo. Y yo te pagué con indiferencia, con minimizar tu dolor, con elegir la comodidad de mi matrimonio sobre tu dignidad. ¿No es así?», intenté consolarlo. «Sí es así, y termina hoy». Se levantó. «Yanira se irá a la bodega a organizar sus cosas. Buscará un departamento. Los niños y yo nos quedamos aquí. Pagaré la renta que pediste, aunque sé que es ridículamente baja. Ayudaré con la casa. Y aprenderé a ser el hijo que merecías desde el principio». Miré a Yanira. Esperaba ver rabia o resentimiento. Solo vi derrota. «¿Cuándo quieres que me vaya?», preguntó con voz monótona. «Puedes quedarte esta noche en el cuarto de visitas», dije. «Mañana puedes empezar a buscar tu lugar. Tienes un mes para sacar tus cosas de la bodega y arreglar tu situación. Los niños pueden visitarte cuando quieras, pero aquí ya no vives». Ella asintió, sin pelear, sin manipular. Tal vez porque finalmente entendió que había perdido. O tal vez porque nunca le importó lo suficiente como para luchar de verdad. «Hay algo más», dijo Esteban. «El video, bórralo, ahora». Yanira sacó su celular con manos temblorosas. Entró a su TikTok. Encontró el video, ahora con más de 200,000 likes, y lo borró. «Ahora la disculpa», dije. «Pública,
sincera, o no hay acuerdo. Yanira me miró. Había algo en sus ojos que no supe identificar. ¿Arrepentimiento real? ¿Cálculo? ¿Resignación? Lo haré, dijo finalmente. Pero no hoy. Necesito procesar todo esto primero. Tienes hasta mañana al mediodía, dije sin ceder, o el trato se cancela. Asintió. Esteban fue al patio a buscar a los niños. Los trajo adentro. Camila y Sebastián nos miraron confundidos, sintiendo la tensión en el aire, aunque no entendieran exactamente qué pasaba. Niños, dijo Esteban agachándose a su nivel. Mamá va a quedarse en otro lugar por un tiempo, pero los va a ver seguido. Ustedes se quedan aquí con papá y la abuela. ¿Está bien? ¿Por qué? Preguntó Camila con esa intuición de los niños que siempre saben cuando algo está mal. Porque a veces los adultos necesitan tiempo para arreglar cosas, respondió Esteban. Pero los amamos mucho, los dos. Eso nunca va a cambiar. Sebastián se abrazó de mi pierna. ¿La abuela se va a quedar con nosotros? Sí, mi amor, la abuela se queda. Bien, dijo con esa simplicidad de los niños de 6 años. Me gusta estar con la abuela. Esas palabras sencillas me rompieron y me sanaron al mismo tiempo. Yanira se despidió de sus hijos con besos largos y abrazos apretados. Lloró. Ellos la abrazaron sin entender por completo, pero sintiendo su tristeza. Luego subió al cuarto de visitas sin decir nada más. Esteban preparó la cena. Algo simple, quesadillas con frijoles. Comimos en silencio, los 4 sentados en mi mesa con mis manteles. Después de acostar a los niños, Esteban y yo nos sentamos en la sala. ¿Estás seguro de esto?, le pregunté. La separación. Es tu familia. Es mi familia rota, mamá. No puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando la base de mi matrimonio era una mentira. Los niños estarán mejor en un hogar honesto, aunque sea dividido, que en uno lleno de secretos y manipulación. Tenía razón, pero dolía de todas formas. Te amo, mamá, dijo Esteban recargando su cabeza en mi hombro como cuando era niño. Y voy a demostrártelo cada día de ahora en adelante. Ya lo sé, hijo, ya lo sé. Esa noche me acosté en mi cama, que había recuperado del cuarto pequeño y vuelto a poner en mi recámara principal, y miré el techo. Había ganado mi casa de vuelta, pero había perdido la ilusión de la familia perfecta. ¿Valió la pena? Miré alrededor. Mi cuarto, mi espacio, mi dignidad restaurada. Sí, valió cada lágrima. ¿Cumplirá Yanira con la disculpa pública? ¿Qué pasará cuando el mundo se entere de la verdad? La justicia todavía no ha terminado. A la mañana siguiente bajé a las 6 como siempre. Preparé café, saqué pan dulce que había comprado el día anterior. La casa olía diferente, más liviana, como si hubiera salido el humo de un incendio que llevaba años ardiendo. Esteban bajó a las 7. Traía ojeras, pero se veía más tranquilo. Buenos días, mamá. Buenos días, hijo. ¿Dormiste? Poco, pero bien. Se sirvió café. ¿Y tú? Mejor que en meses. Yanira no bajó hasta las 9. Traía el cabello recogido en un chongo descuidado, sin maquillaje, con la misma ropa del día anterior. Se veía pequeña, vulnerable. Buenos días, dijo con voz apagada. Nadie respondió. Se sirvió café en silencio. Se sentó en la mesa, alejada de nosotros. A las 11 de la mañana seguía ahí, mirando su celular. Es casi mediodía, le recordé. Ella levantó la vista. Sus ojos estaban hinchados de llorar. Lo sé. ¿Vas a cumplir tu parte del trato? Hubo un momento largo donde pensé que diría que no, que se levantaría y se iría sin más, que perdería incluso la posibilidad de ver a sus hijos regularmente. Pero entonces asintió. Necesito grabar algo. ¿Puedo usar el patio? Adelante. Yanira salió al jardín con su celular y un pequeño tripié que sacó de su bolsa. La vi a través de la ventana acomodando la cámara,
probando ángulos, arreglándose el cabello. Incluso en su peor momento, seguía siendo vanidosa. Pero entonces empezó a grabar. Y lo que dijo me tomó por sorpresa. No podía escucharla desde adentro, pero veía su cara, las lágrimas que corrían, cómo se limpiaba los ojos, cómo gesticulaba con las manos, cómo se quebraba su voz. Grabó, detuvo, volvió a grabar. Lo hizo 4 veces. Cuando finalmente entró, me mostró su celular. Antes de subirlo, quiero que lo veas, para que sepas que cumplí. Presioné play. Yanira apareció en pantalla. Sin filtros, sin maquillaje, solo ella, con los ojos rojos y la voz temblorosa. Hola a todos. Sé que muchos vieron un video que subí hace 2 semanas, uno donde me burlaba de mi suegra, donde la llamaba inútil, donde decía que era su obligación cuidar mi casa y mis hijos. Hizo una pausa, respiró hondo. Ese video fue cruel, fue injusto y fue una mentira. Mi suegra no es inútil, es la mujer más trabajadora que conozco. Ella construyó con sus propias manos la casa donde vivimos. Pagó cada ladrillo trabajando doble turno después de quedar viuda con un hijo pequeño. Crió sola a mi esposo, y cuando nosotros nos casamos, nos abrió las puertas de su hogar sin pedirnos nada a cambio. Las lágrimas corrían libremente ahora. Y yo le pagué con burlas, con humillación pública, con falta de respeto. No solo en ese video, sino en mi vida diaria. La traté como si fuera mi empleada, como si me debiera algo, cuando la verdad es que yo le debo todo. Se limpió la cara con el dorso de la mano. Ella nunca tuvo la obligación de ayudarnos. Cada comida que preparó, cada niño que cuidó, cada espacio que se dio, fue un regalo que yo tomé como si fuera mi derecho. Y no lo era. Estoy haciendo este video porque le debo una disculpa pública. A ella y a todas las madres, suegras, abuelas, que son tratadas como si fueran invisibles, como si su trabajo no valiera, como si su sacrificio no importara. Su voz se quebró. Lo siento, de verdad lo siento. Y entiendo si nunca me perdonas, pero necesitaba que supieras y que todos supieran que estaba equivocada, completamente equivocada. Y a todas las personas que aplaudieron ese video, que se rieron, que comentaron cosas horribles sobre ella, piensen 2 veces antes de burlarse de alguien que no conocen. Detrás de esa suegra hay una historia de fuerza, sacrificio y amor que yo no supe valorar. El video terminó. Me quedé mirando la pantalla en blanco. ¿Es suficiente?, preguntó Yanira con voz pequeña. No era perfecta. Había partes que sonaban ensayadas, pero había algo genuino en su quiebre, en sus lágrimas. «Súbelo», dije finalmente. Ella asintió. Sus dedos temblaban mientras presionaba los botones. Agregó un texto. La disculpa que debí dar desde el principio. Publicar. El video quedó ahí, en su perfil, visible para sus 230.000 seguidores. «Listo», dijo. «Ya está». Esteban, que había estado observando desde el umbral, asintió. «Ahora empaca tus cosas. Te ayudaré a buscar un departamento esta tarde». Yanira subió sin decir nada más. 1 hora después, mi celular empezó a vibrar. Era Marisol, mi prima. «¿Ya viste? ¿Ya viste?» «¿Qué cosa?» «El video de tu nuera. Está explotando. Remedios está en todas partes». Abrí TikTok en mi celular. El video de Yanira ya tenía 50.000 vistas, y subiendo. Los comentarios se multiplicaban por segundos. «Wow, al menos tuvo los ovarios de disculparse. Esto no se ve todos los días. Respeto. Quisiera que mi nuera tuviera esta humildad». Plot twist. La suegra resultó ser la heroína. Pero también había otros. «Muy bonito el video, pero el daño ya está hecho. Solo se disculpa porque la cacharon». Estas influencers y sus dramas falsos para ganar views. El video llegó a 100.000 vistas en 2 horas. Y entonces Marisol llamó de nuevo. «Prima, ¿me das permiso de contar tu versión? La gente está preguntando. Quieren saber qué pasó realmente. Tu historia necesita ser contada». Dudé. No quería ser el centro de atención.
No quería exponer más mi vida. Pero entonces pensé en todas las mujeres mayores que son tratadas como invisibles, como cargas, como obligaciones. Hazlo, dije, pero con respeto, sin atacar a nadie, solo cuenta la verdad. Marisol trabajó rápido. Esa misma tarde subió un video. Aparecía ella en su cocina, con su delantal de colores y su voz cálida que la había hecho famosa. Hola familia, hoy les voy a contar una historia real, de una mujer que conozco desde que era niña, mi prima Remedios. Y contó todo, no con detalles íntimos, no con nombres completos, pero contó la esencia. Una viuda que construyó una casa sola, que crió a su hijo con amor y sacrificio, que abrió su hogar a su nuera, que fue humillada públicamente, que descubrió un plan para robarle su patrimonio, y que finalmente se defendió con dignidad y justicia. Esta es una historia sobre dignidad, decía Marisol mirando directo a la cámara. Sobre saber tu valor, sobre no dejar que nadie, ni siquiera tu propia familia, te trate como si fueras descartable. El video de Marisol explotó aún más que el de Yanira. 1 millón de vistas en 6 horas. Los comentarios eran un río imparable. Lloré. Esta es la historia de mi mamá. Mi abuela pasó por lo mismo. Gracias por darle voz. Todas las suegras merecen respeto. Son madres también. Necesitamos más historias así, de mujeres que no se dejan. Pero lo que no esperaba era lo que pasó después. Otros creadores de contenido empezaron a reaccionar al video. YouTubers, TikTokers, Instagramers. Todos contando sus propias historias de abuelas y madres maltratadas, de familias que se aprovechan, de mujeres mayores que recuperan su poder. Respeta a las suegras se volvió tendencia. Dignidad después de lo E60, trending topic. Mi historia, sin que yo lo buscara, se había convertido en un movimiento. 3 días después, una reportera de un programa de noticias matutino llamó a la casa. Señora Remedios, nos gustaría hacerle una entrevista. Su historia está inspirando a miles de personas. No sé, dudé. No tiene que mostrar su cara si no quiere. Puede ser de espaldas, con voz distorsionada, como usted prefiera. Pero su mensaje está cambiando conversaciones en todo el país. Lo pensé durante horas. Finalmente acepté. La entrevista se grabó en mi sala. Yo sentada en mi sillón azul, de espaldas a la cámara, con mi voz sin alterar porque decidí que no tenía de qué avergonzarme. La reportera me preguntó todo. ¿Cómo fue construir la casa sola? ¿Cómo me sentí con el video? ¿Qué me llevó a tomar la decisión de sacar sus cosas? ¿Qué quería decirle a otras mujeres en mi situación? Quiero decirles que no están solas, dije mirando hacia la ventana donde entraba la luz del sol. Que su valor no está en lo que hacen por otros, sino en quiénes son. Que ser bondadosa no significa ser invisible, y que nunca, nunca es tarde para recuperar tu dignidad. La entrevista se transmitió el lunes siguiente. Tuvo 3 millones de vistas en la primera semana. Mi celular no paraba de recibir mensajes. De primas lejanas, de vecinas, de amigas de la escuela que no había visto en 40 años, pero el mensaje que más me impactó fue de una mujer que no conocía. Señora Remedios, mi nombre es Patricia, tengo 72 años, vivo con mi hijo y mi nuera desde hace 8 años. Me tratan como usted describe, invisible, útil solo para limpiar y cuidar nietos. Vi su historia y lloré toda la noche, pero hoy por la mañana hablé con un abogado. Voy a recuperar mi casa, voy a recuperar mi vida. Gracias por enseñarme que todavía hay tiempo. Gracias por mostrarme que las abuelas también tenemos derecho a ser felices. Guardé ese mensaje como un tesoro, porque me di cuenta de que todo el dolor, toda la humillación, todo el proceso difícil, había valido la pena no solo para mí, había valido la pena para todas las Patricias del mundo, para todas las mujeres que alguna vez creyeron que su sacrificio las hacía invisibles, para todas las que pensaron que ya era tarde para defenderse. Mientras tanto, Yanira había encontrado un departamento pequeño en la zona norte.
Se mudó con lo básico. Los niños la visitaban los fines de semana. Esteban y ella empezaron terapia de pareja, aunque ninguno de los dos sabía si el matrimonio sobreviviría. Pero eso ya no era mi batalla. Yo había peleado la mía. Y la había ganado. ¿Qué pasará con la familia ahora? ¿Habrá reconciliación o es el fin? El último capítulo está por comenzar. 2 meses después. La casa había encontrado un nuevo ritmo. Uno más honesto, más equilibrado. Esteban se levantaba temprano y preparaba el desayuno 3 veces por semana. Los otros días lo hacía yo, pero porque quería, no porque fuera mi obligación. Los fines de semana cocinábamos juntos mientras los niños ponían la mesa. Habíamos hecho un calendario en un pizarrón blanco que colgaba en la cocina. Lunes. Esteban limpia baños, yo cocino. Martes. Yo limpio sala, él cocina. Miércoles. Los dos cocinamos, los niños ayudan a limpiar su cuarto. Y así. La casa ya no era un lugar donde una sola persona cargaba con todo. Era un hogar donde todos contribuían. El primer día, 5 de cada mes, Esteban me entregaba un sobre con 3,500 pesos. Yo lo guardaba en una cuenta de ahorro que había abierto específicamente para ese dinero. «Mamá, es muy poco», me había dicho la primera vez. «Déjame darte más». «No, esto es simbólico. Es para que recuerdes que vivir aquí es un privilegio, no un derecho. Y ese privilegio viene con responsabilidad y respeto». Él había asentido, comprendiendo finalmente la lección. Los niños florecían en este nuevo ambiente. Camila se había vuelto más comunicativa. Sebastián más seguro. Les enseñaba a hacer tamales los sábados, a plantar hierbas en el jardín, a valorar lo que tenían. «Abuela», me había preguntado Camila una tarde mientras amasábamos masa para tamales, «¿por qué mamá ya no vive aquí?». Era la pregunta que había estado esperando. Me senté a su nivel, con las manos todavía llenas de masa. «A veces los adultos cometen errores, mi amor, y cuando esos errores son grandes, necesitan tiempo para arreglarlos. Tu mamá cometió errores conmigo y con esta familia, y ahora está trabajando en ser mejor. ¿Pero volverá? No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Pero lo que sí sé es que tú y tu hermano siempre van a estar amados, por tu mamá, por tu papá y por mí». «¿Tú nos amas más ahora que mamá no está?», preguntó con esa inocencia brutal de los niños. «No, mi cielo. Los amaba exactamente igual antes. La diferencia es que ahora tengo espacio para mostrarlo sin estar agotada todo el tiempo». Ella asintió como si eso tuviera perfecto sentido. Tal vez para los niños sí lo tenía. Yanira seguía viniendo los domingos. Se llevaba a los niños al parque, al cine, a comer. Los regresaba antes de las 6 de la tarde. Al principio, nuestros encuentros eran tensos. Ella llegaba, recogía a los niños, se iba. Ni siquiera me miraba a los ojos. Pero con el tiempo, algo cambió. Un domingo, después de 3 meses de este arreglo, Yanira tocó la puerta en lugar de tocar el timbre del auto. Abrí. «Señora Remedios», dijo. Su voz era diferente, más suave, sin esa arrogancia que solía cargar. «¿Podemos hablar? Solo unos minutos. Los niños pueden esperar en el auto». La dejé pasar. Nos sentamos en la sala. En mi sillón azul yo, ella en una silla de madera que había sacado del comedor. «Quiero agradecerle», empezó, y levantó la mano cuando vio que iba a interrumpir. «Déjeme terminar, por favor». Asentí. «Quiero agradecerle por no dejarme salirme con la mía, por no permitir que siguiera siendo esa persona horrible que fui, por ponerme límites cuando nadie más lo hizo». Sus manos temblaban ligeramente. «He estado en terapia, individual, 2 veces por semana, y me di cuenta de muchas cosas. De cómo siempre busqué atajos, de cómo siempre quise las cosas fáciles, de cómo usaba a la gente sin siquiera darme cuenta de que lo estaba haciendo». «Yanira», empecé. «Déjeme terminar», repitió. «Por favor». Cerré la boca. «Usted no merecía nada de lo que le hice. Nada.
Y lo peor es que durante mucho tiempo no lo vi. No veía mi crueldad, no veía mi manipulación. Me había convencido a mí misma de que era inteligente, estratégica, práctica, cuando la verdad es que era egoísta y cruel. Una lágrima rodó por su mejilla. No espero que me perdone, no espero que volvamos a ser familia, pero necesitaba que supiera que lo que hizo cambió mi vida. Me obligó a verme en un espejo y no me gustó lo que vi, y ahora estoy tratando de ser alguien diferente, alguien de quien mis hijos puedan estar orgullosos. Se levantó. Eso es todo. Solo quería decirle eso. Yanira, espera, dije antes de que llegara a la puerta. Se detuvo. Siéntate, por favor. Regresó a la silla con cautela. Yo tampoco fui perfecta, dije, y vi su sorpresa. Me hice demasiado pequeña, cedí demasiado, dejé que mis límites se borraran hasta desaparecer, y eso tampoco estaba bien. Pero usted solo estaba siendo generosa. No, estaba siendo cobarde. Tenía miedo de que si ponía límites, mi hijo me dejaría, que si decía no, dejarían de quererme. Así que dije sí a todo hasta que ya no quedaba nada de mí. Respiré hondo. Tú te aprovechaste de eso. Sí, pero yo lo permití. Y esa es mi parte de responsabilidad. Eso no justifica. No, no justifica nada, pero sí explica cómo llegamos aquí. Y si vamos a sanar, como familia, no necesariamente como antes, pero como personas que comparten nietos, entonces necesitamos ser honestas sobre todo. Yanira se limpió los ojos. ¿Cree que algún día podrá perdonarme? Lo pensé. Realmente lo pensé. No lo sé, respondí con honestidad. El perdón es complicado. No es un interruptor que se prende. Es un proceso. Pero lo que sí puedo decirte es que no te guardo rencor. Estoy en paz con lo que pasó porque me devolvió algo que había perdido. Mi dignidad. Yo entiendo. Y una cosa más, agregué. Vi cómo has estado con los niños estos meses. Más presente, más atenta. Eso habla bien de ti. Significa que estás tratando de cambiar de verdad. Ella asintió, incapaz de hablar. Sigue así, por ellos y por ti. Yanira se levantó, se acercó y, para mi sorpresa, me abrazó. Un abrazo breve pero genuino. Gracias, susurró, por todo, incluso por las cosas difíciles. Cuando se fue con los niños, me quedé en la sala pensando, ¿había perdonado realmente? ¿O solo había dejado ir el enojo? Tal vez era un poco de ambos. Tal vez el perdón no era olvidar ni fingir que nada pasó. Tal vez era simplemente decidir que el dolor ya no controlaba mi vida. La tarde caía suave sobre el jardín. Me serví una taza de café y salí al patio. Me senté en mi banca de cemento bajo el limonero que había plantado hace 37 años. Las ramas estaban llenas de limones amarillos, gordos, perfectos. Pensé en todo lo que había pasado, el video, la humillación, el descubrimiento del plan, la mudanza, la confrontación, la separación, la viralización de mi historia, y me di cuenta de algo. No había ganado solo mi casa, había ganado mi voz. Durante décadas había guardado silencio, había aceptado, había cedido. Había creído que amar significaba desaparecer, pero ahora sabía diferente. Amar significaba tener límites sanos. Amar significaba respetarte a ti misma tanto como respetas a otros. Amar significaba saber cuándo pelear y cuándo soltar. Mi celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. Señora Remedios, mi nombre es Elena. Vi su entrevista hace 2 meses. Hoy firmé las escrituras de mi casa a mi nombre. Mi hijo ya no puede amenazarme con echarme de la casa que yo compré. Gracias por enseñarme que nunca es tarde para recuperar lo que es tuyo. Que Dios la bendiga. Sonreí. Guardé el mensaje con los otros cientos que había recibido en estos meses. Historias de Patricias y Elenas, de Rosas y Marías, de mujeres que habían encontrado fuerza en mi historia para escribir la suya propia.
Esa era mi verdadera herencia, no la casa de 3 millones de pesos, sino la certeza de que mi vida había servido para algo más grande que yo misma. Esteban salió al patio. «Mamá, ¿estás bien?» «Sí, hijo, estoy más que bien». Se sentó a mi lado en la banca. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó. Pensé, no era cumpleaños de nadie, no era aniversario. No, ¿qué día es? Hace exactamente 3 meses que todo cambió, que recuperaste tu casa, que yo recuperé a mi madre. Me tomó la mano. Estos han sido los 3 meses más difíciles de mi vida. El divorcio, la terapia, darme cuenta de quién era realmente mi esposa. Pero también han sido los mejores. Porque volví a verte, la verdadera tú, no la que se hacía pequeña, sino la guerrera que siempre fuiste, pero que yo no sabía ver. Esteban, déjame terminar, sonrió. Suenas como Yanira cuando haces eso. Reímos. Quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. No solo de lo que hiciste, sino de cómo lo hiciste, con dignidad, sin destruir innecesariamente, dándole incluso a Yanira una oportunidad de redimirse. Todos merecemos segundas oportunidades, dije. Sí, pero no todos las aprovechan. Creo que Yanira lo está intentando. No sé si nuestro matrimonio sobrevivirá. Honestamente, no creo que lo haga. Pero al menos ahora somos honestos, y eso es mejor que la mentira cómoda en la que vivíamos. Nos quedamos en silencio, viendo cómo el sol se ponía detrás de los árboles. «Mamá, tengo algo para ti», dijo Esteban sacando un sobre de su bolsillo. «¿Qué es esto?» «Ábrelo». Dentro había un documento legal. Lo leí con cuidado. Era una renuncia formal de Esteban a cualquier reclamo sobre la casa. Un documento donde declaraba que reconocía que la casa era mía y solo mía, y que no buscaría heredarla ni reclamarla bajo ninguna circunstancia mientras yo viviera. «Esteban, no tienes que...». «Sí tengo. Necesito que sepas que me quedo aquí porque tú me lo permites, no porque tenga derecho, y que si algún día decides que quieres tu espacio completo, lo respetaré sin cuestionarlo». Las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve. «Eres mi hijo, esta casa siempre será tu hogar, pero gracias por entender. Gracias a ti, por enseñarme lo que realmente significa ser un hombre. No es proteger tu comodidad, es proteger a las personas que amas, incluso cuando eso significa confrontar verdades difíciles». Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en mi recámara, la recámara principal. Mi recámara, con mi cama, mi tocador, mi vista al jardín. Saqué mi libreta vieja donde había anotado tantas cosas a lo largo de los años, y escribí: «Hoy entendí que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no permites que te quiten. No permitas que te quiten tu voz, tu dignidad, tu derecho a ocupar espacio en tu propia vida, porque una vez que recuperas esas cosas, ninguna casa, ningún dinero, ninguna comodidad se compara con la paz de saberte completa». Cerré la libreta, apagué la luz y dormí profundamente, sin pesadillas, sin preocupaciones, sin miedo, porque finalmente, después de 68 años, había aprendido la lección más importante. No eres vieja, no eres inútil, no eres invisible. Eres una mujer que construyó imperios con sus manos, que amó con todo su corazón, que cayó pero se levantó, que fue humillada pero no destruida, y que al final demostró que las abuelas no estamos hechas de cristal, estamos hechas de acero. Si esta historia llegó hasta tu corazón, quiero que sepas algo: no estás sola. Sea que estés pasando por algo similar, sea que conozcas a alguien que lo está viviendo, o simplemente sea que estas palabras te tocaron, quiero que recuerdes esto: nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es tarde para poner límites. Nunca es tarde para recordarte a ti misma y a los demás quién eres realmente. No importa tu edad, no importa cuánto tiempo llevas cediendo, no importa cuántas veces te han hecho sentir invisible, sigues siendo tú, completa, valiosa, poderosa.
Déjame en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia? ¿Te identificaste con algo de lo que vivió Remedios? Me encantaría leer tu historia también. Y si este relato te movió algo por dentro, regálame un like y suscríbete al canal. Aquí compartimos historias reales de mujeres reales que se niegan a ser invisibles, porque nuestras historias importan, nuestras voces importan, y sobre todo, nosotras importamos. Hasta la próxima historia, mi gente. Y recuerden, las abuelas no se rinden. Las abuelas reconquistan. Fin.